Muy buenos días y bienvenidos a este su canal de la Iglesia Iré. Y damos la bienvenida a este tiempo devocional, a este tiempo de estudio y meditación de la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y tengo el hermoso privilegio de estar aquí, delegado por nuestro Señor para estudiar y comentar la bendita palabra de Dios. Bueno, quiero invitarles, como siempre, a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. De verdad que desde este canal de la Iglesia Iré estamos muy felices y muy agradecidos con el Señor por la comunidad que poco a poco va creciendo y va formándose. Y la idea es pues formar una comunidad de estudiosos y de personas que amamos la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces en el día de hoy con el estudio en el Evangelio de Mateo. Ya hemos estudiado en el capítulo 10 cómo el Señor apartó un tiempo para darle unas instrucciones a los discípulos, a los 12, asignarles una misión muy especial durante todo el capítulo 10 que vimos en los programas anteriores. Pues vimos cómo el Señor les dio instrucciones, les dio un mandato y los envió a, a ejercitarse, a ejercitar su misión a otras ciudades y a otros pueblos. Y el Señor los envía. El Señor les da unas instrucciones bien especiales y los manda, los comisiona para llevar la palabra de Dios. Y en esa comisión, bueno, en este capítulo 10 aprendimos muchas pautas para todos aquellos que servimos al Señor o que anhelamos servir en la casa de Dios, en el reino de Dios. Y dice el capítulo 11, vamos a empezar a leer lo que dice. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vemos entonces cómo este capítulo comienza más o menos con una continuación del capítulo anterior. Podríamos extenderlo o podría verse como una continuación. Y entonces dice que cuando Jesús terminó de darle instrucciones a sus 12 discípulos, o sea, cuando el Señor terminó de instruirles, de darles estos mandamientos, de darles estas instrucciones, dice que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y entonces aquí vemos un ejemplo y vemos una enseñanza. Y es que el Señor Jesucristo no era no era un líder de los que les gusta mandar a que los demás hagan y luego él irse pues de vacaciones o irse a holgazanear o a dedicarse a un tiempo libre. No, el Señor no hizo eso. El Señor los envió a ellos, pero Él continuó con su ministerio. Él continuó haciendo o cumpliendo el llamado para el cual Él había venido a la tierra. Y dice que Él se fue eh, a enseñar y a predicar. Y dice en las ciudades de ellos. Cuando habla de las ciudades de ellos, no está hablando de las ciudades de los discípulos, está hablando, está hablando de las ciudades de los judíos. Recordemos que tanto en el tiempo antiguo como en el de hoy, en Israel habían unas ciudades que eran de los judíos y otras ciudades que eran de los gentiles. Eso pasa igual en el día de hoy, mirándolo políticamente en la tierra de Israel, en el Estado de Israel. Hay unas ciudades que pertenecen al Estado de Israel y otras ciudades que pertenecen al Estado palestino, donde el gobierno de Israel no tiene nada que ver.
Entonces, lo mismo pasaba en la antigüedad. Entonces nos dice aquí que el Señor se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, el Señor no perdía tiempo y aquí nos da una gran lección. Y es que el Señor envió a sus discípulos a ese entrenamiento, a esa misión, pero Él siguió atento a la misión que Él mismo a nivel personal tenía en su vida, la misión que Dios mismo le había asignado. Ahora, por otro lado, también vemos aquí que Él conocía, y lo vimos con anterioridad en capítulos anteriores, cómo el Señor conocía las necesidades por las que estaba pasando estos pueblos y estas ciudades. Y lo vimos con anterioridad como donde el Señor Jesucristo iba, se agolpaban las multitudes, le llevaban enfermos, le llevaban leprosos, le llevaban endemoniados. Es decir, en otras palabras, habían personas con mucha necesidad. Habían personas con mucha necesidad y el Señor se fue a esos pueblos. El Señor se fue a esas ciudades a llevar su palabra propiamente dicha, a traer una solución, a traer esa luz que resplandeció entre las naciones. Dice el versículo 2 que cuando Juan oyó en la cárcel, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos. Entonces aquí vemos cómo aparece otra vez este personaje de Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. ¿Por qué había sido detenido? Juan había sido detenido por predicar la verdad. Juan había sido detenido porque era un apasionado de la palabra de Dios y le predicó la verdad al rey que había en ese momento, que se había casado con la mujer de su hermano. Imagínese eso, con la mujer de su hermano, violando así o quebrantando así la palabra de Dios, la palabra dada por Dios en la Torá. Entonces, ¿qué sucedió? Que Juan, pues como decimos en nuestro argot popular, le cantó las 40, predicó la palabra, predicó la verdad, predicó lo que decía la Biblia y le dijo a este rey Herodes, pues le dijo en otras palabras, usted no está actuando conforme a la palabra de Dios. Al rey Herodes no le gustó esa palabra, no le gustó esa palabra que Juan estaba predicando y lo mandó detener, lo mandó a la cárcel. Y aquí vemos otra lección de vida. Juan tenía muy claro su ministerio el ministerio de Juan era el llamado al arrepentimiento y eso lo vimos en los primeros capítulos del estudio de este Evangelio de Mateo. Lo vimos en los primeros capítulos donde Juan llamaba al arrepentimiento a la gente, al pueblo. Y aquí Juan tuvo la oportunidad de predicarle a los reyes, a las personas que estaban en el poder, a las personas que ostentaban la autoridad. Pero esas personas pues no les gustó lo que Juan predicaba. Pero Juan no se vino abajo, Juan no se echó atrás en su predicación y a pesar de que lo detuvieron, pues Juan seguía firme, firme en sus convicciones. Y aquí viene la gran lección que nosotros tenemos que aprender. Y es que muchas veces por nuestra predicación tendremos persecución. Muchas veces nuestra predicación o el predicar conforme a la palabra, lo que dice la palabra, al mundo no le va a gustar. Y el mundo va a enfilar sus armas en contra de nosotros o en contra de todo aquel que predique la verdad. Esto ya está pasando. Esto ya está pasando en muchos ámbitos, en muchos países. Hay una cantidad de países donde es delito predicar la palabra de Dios. Hace mucho tiempo yo escuché hablar un término que me llamó mucho la atención. Y sé que cuando usted lo oiga, pues también le va a llamar la atención. Hay países donde se hace tráfico de Biblias. Eso suena como raro, ¿verdad? Pero ¿qué significa tráfico de Biblias? Lo que significa es que hay países donde es un delito predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, también es un delito llevar o portar una Biblia. Países que son musulmanes, países que son islámicos, ciertos países en el mundo donde es un delito muy grave
portar la Biblia. Y al que vean con la Biblia, pues es peor que si llevara drogas o algo así. Entonces, hay organizaciones en el mundo que se dedican a evangelizar en estos países y por lo tanto a llevar la Biblia. Biblias de contrabando, Biblias entre comillas ilegales que se llevan y que se distribuyen en medio de la población para que las personas conozcan de la palabra de Dios. Entonces, miremos que aquí vemos una lección en Juan el Bautista, cómo Juan, por predicar la verdad, él fue a la cárcel, pero dice que cuando él escuchó los hechos de Cristo, le envía a 2 de sus discípulos y le hace una pregunta y le dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esta pregunta es una pregunta que de pronto muchos se la han hecho y la han malinterpretado. Es un versículo que ha sido muy malinterpretado en muchos aspectos. De pronto, muchísimas personas, muchísimos teólogos han interpretado este versículo como que Juan el Bautista tuvo una crisis de fe. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Pues por la misma pregunta en sí que Juan hace. Y esto si lo comparamos con las declaraciones que él tuvo al principio, con la declaración que aparece en el Evangelio de Juan, cuando, cuando Juan presenta al Señor, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vemos cómo Juan desde el principio entendió que Jesucristo, o que el Señor Jesucristo era el Mesías escogido para salvar a la humanidad de los pecados. Entonces, claro, aquí aparece esta pregunta que le manda a hacer y le dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan hizo esa pregunta? Vamos a ver. En la tradición judía siempre se ha creído que hay 2 Mesías, que hay 2 escogidos. ¿Cuáles son esos 2 Mesías? Bueno, el Mesías siervo o el siervo sufriente y el Mesías rey. Esos 2 Mesías aparecen en las interpretaciones y aparecen en las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Siempre el pueblo judío ha creído y ha tenido la creencia de que estos 2 Mesías iban a aparecer. Entonces, Juan aquí tiene la duda y él dice, bueno, ¿cuál de los 2 es? ¿Es Yeshua ben Yosef, el hijo de José, o Yeshua ben David, el hijo de David? ¿Cuál de los 2? Entonces aquí viene Juan y dice, no es que él tenga una crisis de fe, él necesita una reconfirmación para saber de cuál de los 2 Mesías estamos hablando. Entonces aquí viene el Señor y le responde, le manda la respuesta y le dice, hagan saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahora, también esta pregunta también tiene otro objetivo, y es que los discípulos de Juan conozcan y vean y sean testigos de quién es el Mesías. También la intención de Juan parece ser que era que los discípulos conocieran al verdadero Mesías, que conocieran al Maestro. Entonces aquí el Señor les dice a los discípulos, y haced saber a Juan las cosas, dice en el versículo 4, que oís y veis. O sea, ustedes mismos sean testigos de todas las cosas. Y aquí dice el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mire, en este versículo 5 nos encontramos realmente el significado del Evangelio. En este versículo nos encontramos una vez más qué es el Evangelio. Y entonces aquí habla de 4 cosas. Mire, habla de 4 cosas, habla de 4 enfermedades, pero en esas 4 enfermedades nos encontramos 4 realidades. Podemos ver 4 realidades. Primero, los ciegos ven. Cuando habla de que los ciegos ven y que los cojos andan, está hablando del cumplimiento de una profecía que la encontramos en Isaías
en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire, aquí está hablando de que en los futuros tiempos, en que en los tiempos postreros, esto va a pasar. Y una de las señales que iba a pasar era que los ojos de los ciegos serían abiertos, que los oídos de los sordos iban a abrirse, que el cojo se iba a sanar, que iba a abrirse la lengua del mudo. Y aquí entonces viene el Señor a confirmarle, dígale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, se está cumpliendo esa profecía. El Señor en ningún momento dijo, sí, dígale a Juan que yo soy aquel que había de venir. No. El Señor simplemente le dice a Juan, mire los hechos, mire los hechos. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. O sea, hemos venido en cumplimiento, he venido en cumplimiento de esta profecía y estos son los hechos. Y también para que los discípulos lo vieran y fueran testigos. Entonces, miremos que ya viéndolo desde otro punto de vista, este es el, el enfoque y este es el significado verdadero de lo que es el Evangelio. Evangelio no es solamente predicar una palabra o un texto que se predica el domingo o un texto que está marcado en el entorno de la Biblia y ya. No, el Evangelio es mucho más. El Evangelio es sanidad. El Evangelio es la curación de toda ceguera espiritual, de toda cojera, de toda lepra. Mire, cuando hablamos de la lepra, estamos hablando de enfermedades, de una enfermedad producida por, por situaciones, por el pecado. Pero también la lepra es sinónimo del pecado. La enfermedad del pecado. Y dice que los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Miremos todo lo que implica y todo lo que el Señor aquí nos está diciendo. Esto es el Evangelio. Y esta situación es la que debería de pasar en una persona cuando escucha el Evangelio, cuando abre sus oídos a la palabra de Dios. Este es el efecto del Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿está causando este efecto el Evangelio en su vida? ¿Se están abriendo sus oídos? ¿Se están abriendo sus ojos? Mire, esta semana acabamos de pasar por un día muy especial, un día de ayuno. Hicimos un día de ayuno aprovechando el festivo aquí en España y el Señor nos mostraba esto, nos está mostrando esto. Y el Señor nos está guiando a que nuestro entendimiento se abra y se active para poder ver, para poder entender la revelación que Dios trae para cada uno de nosotros. Todavía, hoy en día, hay muchos ciegos espirituales, muchos sordos, muchos mudos, muchas personas en pecado, así que al igual que la lepra es una enfermedad contagiosa, infectocontagiosa. Pero también hay personas cojos, que son cojos espiritualmente hablando, que cojean, que andan bien de un lado pero mal del otro, andan a medias con el Señor. El Evangelio produce esta sanidad, amado Hijo de Dios. Por tanto, yo le invito a que usted hoy lo reciba, a que usted hoy sea testigo y haga parte de ese grupo de personas que son sanados, que son limpiados. Vimos con anterioridad cómo los ciegos, los enfermos, los leprosos iban a buscar a Jesús porque estaban cansados de su enfermedad, porque estaban cansados de su condición, porque estaban cansados de este sufrimiento. Iban y lo buscaban para que el Señor lo sanara. Termina el versículo 6 diciendo, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí Jesús reconoce a Juan como profeta. A partir del versículo 7, Jesús levanta su voz y lo reconoce como profeta. Dice que Jesús comenzó a decir a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Mire, Jesús reconoce a Juan como profeta. Entre todo lo que el Señor le dice aquí a su audiencia y a los que lo estaban escuchando, es que Juan no vivió como la gente normal. Él vivió como alguien que sabía quién era el Mesías. Él no vivió como la gente normal. Él no, no se mostró como una persona que se vestía de ropas finas, de ropas caras, eh, con cosas lujosas. Él no se mostró así. Él se mostró como una persona humilde, como una persona mm, alejada de todas estas vanidades, pues que normalmente la gente busca en su vida. Si comparamos, o aquí el Señor puede, la Biblia puede comparar que las personas de ropas delicadas, de ropas de marca, de ropas, de ropas finas, de ropas caras, vivían en los palacios. Juan no vivía en un palacio, porque ese no era Juan. Eso no era lo que Juan quería proyectar. Ahora, al contrario de esto, vemos cómo muchos siervos de Dios eh, viven en una apariencia. Muchos siervos de Dios, yo los he escuchado también, que dicen que nosotros tenemos que vestirnos con la mejor ropa, con el mejor vestido, porque es que tenemos que proyectar lo que somos. Somos hijos de Dios. Realmente somos hijos de Dios, claro. Pero el Señor nos llama a que no seamos ostentosos, a que no seamos, a que no estemos pues llenos de lujos. Mire, aquí Juan nos da el ejemplo. Juan no se llenó de lujos. Juan no vestía de ropas caras, de ropas costosas, porque él sabía que lo más importante en su vida no era aparentar un lujo, que seguramente se lo podía dar. Él era un hijo de sacerdote. Él era hijo de sacerdote. Pero Juan dice aquí el Señor, ¿qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a un hombre de vestiduras delicadas? Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Dice, ¿pero qué salisteis a ver? O sea, ¿ustedes a quién salieron a ver? ¿Qué les llamó la atención? Entonces aquí el Señor reafirma, ¿a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. O sea, que aquí el Señor reafirma a Juan como profeta. Y hace una referencia, ahí en el versículo 10, hace una referencia a Elías. Hace una referencia a Elías y hace referencia a cómo termina el Antiguo Testamento. Si miramos bien, el último versículo del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, ahí nos está profetizando a Elías. Nos está diciendo, y ya se los voy a leer, vamos a recordarlo.
aquí en este estudio, en Malaquías, en el capítulo 4, verso 6, dice, verso, verso 5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina el Antiguo Testamento, con una promesa de que el Señor iba a enviar, y con nombre propio lo dice, al profeta Elías. Ahora, aquí aparece esta referencia del versículo 10 de Mateo 11. La referencia ¿a quién? A ese mensajero que iba a preparar el camino. Entonces hace una referencia a Elías. Y una vez más, amado Hijo de Dios, tenemos que decirlo, mire, para entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender la revelación profética del Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia está dividida en dos partes, en dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Podríamos llamarlo, en términos más coloquiales, pues el tomo 1 y el tomo 2, o primera parte y segunda parte. O sea, esa segunda parte, que es el Nuevo Testamento, es una continuación del Nuevo. Y nunca vamos a poder entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo, si no nos hemos fijado y hemos entendido la primera parte. Y hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio de Mateo cómo Mateo se da a la tarea de ayudarnos a comprobar que lo que dicen los profetas se está cumpliendo. Eso es lo que nos está enseñando Mateo. Y una vez más, capítulo tras capítulo nos confirma, este es el cumplimiento de la profecía, este es el cumplimiento de lo que dice el profeta. Y aquí una vez más lo está diciendo. Entonces, para entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender la revelación profética. Ahora, ¿cuál era la misión de Juan? La misión de Juan era llamar a las personas a tener un arrepentimiento. Ese era el llamado, preparar el camino para que el Señor viniera. Y vamos a verlo así. Su misión era esa, preparar el camino para la venida del Señor. Para que cuando el Señor llegara, pudieran las personas acceder al reino de Dios. Ahora miremoslo desde nuestro punto de vista actual. Antes de que usted pueda acceder al reino de Dios, antes de que usted pueda acceder a la salvación, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es dar el paso del arrepentimiento. Si nosotros no reconocemos o si la persona no reconoce sus pecados, si no reconocemos que somos pecadores, pues entonces no vamos a poder experimentar salvación. Y aquí el Señor hace una aclaración, y es la aclaración en el versículo 11, que dice que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y aquí hace referencia al bautismo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es una ceremonia que nos lleva a entender el proceso de nuestra vida, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección con Cristo. Es una identificación con Cristo. Cuando nosotros damos el paso de bautizarnos, estamos dando una, una confesión pública de nuestro proceso con Cristo. Y eso hacía Juan el Bautista, hacer un llamado al arrepentimiento. Y ese es el llamado que hoy hacemos nosotros hoy, que hacemos desde este canal. Yo sé que hay muchas personas pues que no les gusta muchas veces lo que predicamos. Hay otras personas que dicen que esto suena pues muy duro, muy rígido, muy drástico. Pero es así la palabra de Dios. La palabra de Dios no se anda con rodeos. Dios no se anda con rodeos. Dios nos llama a que tengamos un arrepentimiento, a que reconozcamos el pecado y a que renunciemos a él. Y ese era el llamado y la predicación que tenía Juan. Ahora, pensemos en esto, amados hijos de Dios. Hoy en día se levantan predicadores, pastores,
apóstoles, bueno, una cantidad de personajes que hablan de todo, menos del arrepentimiento. Y mueven masas, mueven millones de personas con discursos muy bonitos, con discursos muy motivadores, con palabras muy hermosas. Pero pocos hablan de la necesidad de arrepentirse. Y este es el paso para la salvación. Tomemos el ejemplo de Juan el Bautista, un hombre que no se amedrentó por las amenazas del rey, un hombre que no le tuvo miedo a, a la predicación o a las amenazas del rey Herodes y de su familia. No le tuvo miedo a nada de eso, sino que siguió adelante con su predicación. Y si tuvo que ir a la cárcel, pues fue a la cárcel. Ahora, en el versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este versículo 12, pues es bastante fuerte. Es uno de los versículos que quizás son más importantes de la palabra de Dios. Dice, desde los días de Juan el Bautista, es decir, desde los días en que Juan comenzó su predicación y comenzó su ministerio, hasta ahora, es decir, hasta el momento en que el Señor está predicando, lanzando este mensaje, dice, el reino de los cielos sufre violencia. Esta palabra que aparece aquí, violencia, a ver, no está hablando de violencia de hacernos daño unos a otros, no está hablando de la violencia de salir a darnos de golpes con otras personas, no está hablando de esa clase de violencia, no está hablando de la violencia de hacerle daño a otro, no está hablando de eso, el significado de esta palabra no es así, podríamos más bien traducirlo desde el griego como intensidad, como pasión. Dice que desde el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Vamos a entenderlo bien. Sufre intensidad, pasión. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Dice, y los violentos lo arrebatan. Vamos a entender este versículo. Mire, ¿qué significa esto? Es que tenemos que aprender a violentarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a tener intensidad con nosotros mismos, a tener pasión. Dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y aquí vamos a dejar claro esto para que usted y yo lo podamos entender en este día. Muchas veces nosotros somos víctimas de nuestro propio yo, de nuestra propia carne, de los ataques de nuestra propia carne. Entonces, ¿cómo ataca nuestra carne? Con malos pensamientos, con pereza, con tristeza, con desgano por buscar la palabra de Dios. Todo eso llega a nosotros. Nuestra carne actúa así. Entonces, muchos cristianos hoy sufren de pereza de leer la Biblia. No se levantan temprano a orar. No buscan la palabra de Dios. Se sientan a leer y se quedan dormidos. Les da pereza leer. Prefieren hacer cualquier otra cosa. Les da pereza levantarse para venir a una reunión. Y ahora ni les digo si de pronto pues está lloviendo o está haciendo frío o está haciendo mucho calor. Hay muchas personas que dicen, no, está lloviendo, yo por allá no voy. Mire, la palabra de Dios nos dice que los violentos, los que se violentan contra sí mismos, arrebatan el reino de Dios. Los que se violentan contra su propia carne, contra su propio yo, contra su propio ego, arrebatan el reino de Dios. Mire, mis amados, esto es una guerra espiritual. Es una guerra que tiene el enemigo por el control de nuestra mente, de nuestra vida. Y nosotros, nuestra misión es no dejarle a él ganar ese terreno
en nosotros. Ahí es donde está la violencia de la que nos habla este pasaje. Solo los violentos, los que dejan la pereza para buscar al Señor, los que se levantan temprano a hacer el devocional y a buscar la palabra de Dios, los que se levantan temprano o los que vienen a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar de las inclemencias del tiempo, a buscar la palabra de Dios, a reunirse. Mire, de esos violentos estamos hablando. Esos son los violentos que arrebatamos el reino de los cielos. Termina diciendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y termina el Señor diciendo en este versículo 15, y ya con esto terminamos nuestra meditación de hoy, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí nos vamos a detener a meditar. Mire, el que tenga oídos. Y esto está hablando, no nos está hablando de que a veces escuchamos o nos entran mensajes al oído, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro, como dice el dicho. Y muchas veces ese es nuestro oír, un oír pasajero, un oír sin poner en práctica el entendimiento. No oímos atentamente. ¿De qué está hablando el Señor? De oír con entendimiento, de oír con una disposición de obedecer, de prestar atención. Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esta palabra se va a ir repitiendo. El Señor la va a ir repitiendo mucho, mucho en sus sermones y en sus discursos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está su oído hoy? ¿Está su oído abierto para oír, para entender, para disponerse a obedecer, a poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo hoy? Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos. Vamos a pedirle al Señor que active nuestro entendimiento. Vamos a pedirle al Señor que quite toda sordera, toda ceguera espiritual, todo estupor, todo entontamiento, todo adormecimiento espiritual, y que nos permita estar alertas y preparados para oír y recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti, Señor, de recibir tu palabra, de recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias por tu bendita palabra que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos sacia, que transforma toda nuestra vida y todo nuestro ser. En este día, amado Padre, nosotros venimos a presentarnos, Señor, y venimos a darte gracias por esta enseñanza, Señor, donde tú mismo nos muestras a través de la actitud de Juan el Bautista, cómo él no se quedó callado a pesar de las amenazas, a pesar de la intimidación que pudo estar sufriendo a través por el gobierno, por los mismos gobernantes. Juan simplemente predicó la verdad. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos callados y predicar la verdad, Señor, en todo tiempo. Gústele a quien le guste. Padre Santo, hoy oramos, Señor, para que abras los oídos de aquellas personas que están en autoridad, de aquellas personas que están en el gobierno y sobre todo de aquellas personas que andan en su mundo, que andan en su mundanalidad, que andan en medio de sus lujos, en medio de sus placeres y queriendo o pretendiendo actuar y vivir a su manera sin tener en cuenta la palabra de Dios, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de arrepentimiento. Ayúdanos cada día a entender, Señor, que tu mensaje es un mensaje claro y es un llamado al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender y a tener conciencia de pecado. Tu palabra hoy nos dice, Señor, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia
y los violentos lo arrebatan. Padre, hoy nos violentamos a nosotros mismos, Señor. Hoy nos violentamos a nuestro propio yo, a nuestro ego, Señor. Esa carne que durante mucho tiempo ha ganado terreno en nosotros. Esa carne, ese ser interior que nos ha ganado la batalla, que nos ha llenado de pereza, que nos ha llenado de tristeza, de desgano y de todas estas cosas cuando buscamos o queremos buscar lo espiritual. Hoy, Señor, nos levantamos. Tu palabra dice que solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Y hoy nos levantamos, Señor, para que con tu ayuda tú nos ayudes, Señor, a derrotar a ese enemigo que nos trae pereza, desgano, tristeza, amargura, dolor y que nos lleva, Señor, a no buscarte. Padre Santo, ayúdanos a crecer en ti. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Abre todo nuestro ser. Permite, Señor, que nuestras vidas experimenten hoy sanidad, medicina, curación, restauración. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, Señor. Gracias por derramar tu presencia, tu gracia, tu amor y tu bondad sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.